aquí lo que hay es mucha manipulación. Es un presupuesto malo, este que tenemos, que no va a contribuir al crecimiento económico, sino al deterioro de los servicios, la generación de desempleo, la caída del consumo. Y vamos a tener un año peor que este. Yo quisiera decir que Bukele en alguna medida yo le reconocería que está cumpliendo su promesa. Él no ha cumplido 100 promesas, pero ha cumplido una. Ya sabemos que aquí no tenemos tren, no tenemos energía nuclear, no tenemos aeropuerto, no tenemos ferry, no tenemos 4 sedes de la UE, no tenemos nada de eso. Todo eso es mentira. Pero hay una promesa que está cumpliendo, que es la medicina amarga. Sí, porque él lo prometió. O sea, la está aplicando. Yo no estoy de acuerdo y no creo que Dios le esté dictando el programa, como él dice. Pero la verdad es que él prometió eso y ahí va. ¿Qué tipo de presupuesto es el que quedó claro para el 2025? Muy bien. Bueno, lo primero es que se aprobó el presupuesto que se había presentado en septiembre, con dos cambios. Un aumento en las remuneraciones de $2 millones para educación y de 8 millones para salud. Supuestamente para pagar el escalafón de educación, que es el aumento salarial que toca por ley, y para darle el escalafón de salud, el aumento a una parte, a la gente que tiene salario de menos de $1,500. Lo demás es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es un presupuesto que tiene un monto de $9,663 millones, es decir, que es menor al de este año en 1,143 millones, porque el presupuesto de este año, ya el modificado en septiembre, era de 10,806 millones. Si a 10,806 ahora le quita 9,663, que es el del año que viene, queda un recorte de 1,146. Un presupuesto contractivo, de recorte de gastos y de recorte de inversiones. Aprovecho para decir que el gobierno está mintiendo, porque está hablando de que hay un recorte de gastos de 4 millones o de 6 millones, porque lo comparan con el aprobado para este año, pero no es el aprobado, es el modificado, porque al de este año le incorporaron recursos de préstamo, de venta de bonos, de deuda, y eso se incorpora al presupuesto. Ok, entonces hay un recorte enorme, presupuesto muy recortado. Segundo, la nota que sacó la Asamblea Legislativa dice que la brecha presupuestaria es cero. O sea, ahí hay otra mentira. La palabra brecha presupuestaria consiste en que los ingresos del gobierno, de cualquier gobierno, que provienen de los impuestos, de los tributos, no alcanzan para cubrir el gasto. Entonces se recurre a una fuente de financiamiento para cubrir. Es como una familia, que una familia quiera gastar $10,000 en un año, pero sus ingresos son 8,000, entonces recurre a un mecanismo extra para conseguir 2,000. ¿Cuál puede ser ese mecanismo? Pedirle prestado a alguien $2,000 o pedir un préstamo a un banco para poder gastar los 10,000. Bien, el presupuesto de este año no va a ser financiado con los ingresos de los tributos, porque no alcanzan los ingresos provenientes de los impuestos, de los tributos, son 7,615 millones, casi 16. ¿Y el presupuesto cuánto es? 9,663. ¿Cuánto faltan entonces? Bueno, 1,226 millones. ¿De dónde va a salir ese dinero? De endeudamiento público. Entonces hay 1,226 millones que vienen de deuda. Ahora bien, esos son desembolsos de 35 préstamos que ya están aprobados. Ya están aprobados. Es decir, no es que tienen que aprobar préstamos, sino que ya están, porque son préstamos del año pasado, de este año, y los préstamos a veces tienen desembolso de 2 años, de 3 años, de 4 años. Un préstamo de 200 millones para hacer carretera. Bueno, en el primer año entran 80, en el segundo entran 70, en el tercero entran 50. Entonces, esos desembolsos que va a haber este año son deuda. Ok, entonces no es cierto que la brecha es cero. ¿Cómo es posible que la Asamblea Legislativa publique un comunicado diciendo una cosa así? Yo lo que siento es que los diputados oficialistas, lamentablemente tengo que utilizar este término, no se respetan, ¿verdad? Porque ahí está el documento del Ministerio de Hacienda, porque le están quitando al Ministerio de Salud 155 millones, el 10%. Le están quitando al de Educación 108 millones. Bueno, parece que le van a quitar 106, porque ahora dicen que le van a dar 2 para salario, 106, digamos, ok. Pero a un recorte grande. A obra pública le están recortando más de 60. A agricultura 68. A 15 de los 16 ministerios le están quitando dinero.
Solo a uno le aumenta, que es el de defensa, que le aumentan 53 millones. Ok, le están recortando a todo. Le quitaron 1 millón a ANDA, le quitaron más de 2 millones ¿cómo se llama? Al ISDEMU. Le han quitado a la Fiscalía, le han quitado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al Tribunal de Ética. Solo hay 3 aumentos, para no irme más lejos. El pago de la deuda, más de 600 millones. Ok. Segundo, el Ministerio de Defensa, 53 millones. Y tercero, el gasto de propaganda de CAPRI, de la Secretaría y de la Oficina de Prensa, que lo aumentan en más de un 40%. Son como casi 3 millones. Entonces, ¿de qué sirve la propaganda? De Bukele, de nada. Esa secretaría, cada vez que a un periodista de CAPRI le pagan su salario, él se está botando el dinero. Eso es como agarrar dinero y botarlo. Si Bukele con los Twitter, él comunica, que se dedica a hacer Twitter y a hacer ruedas de prensa. Él tiene seguidores, parece, creo que tiene mucho. Entonces, eso es botar dinero. Además, es una propaganda mentirosa para hacer esa nota de la asamblea donde dicen que la brecha es cero. Entonces, si tú le estás pagando a un periodista para que escriba mentira, está afectando al pueblo, lo está envenenando, está engañando a la gente y no sirve de nada. Los militares, ¿para qué que le está subiendo a las Fuerzas Armadas? Bueno, a lo mejor Bukele necesita el respaldo de los militares. Él mostró a los militares el día de la independencia, nos dijo, miren esos 18,000, qué bonitos se ven. Nos está metiendo miedo. Pero yo no necesito que a mí me asusten. Yo lo que quiero es que me den mejores condiciones de vida. Y si él tiene miedo y necesita darle dinero a los militares, pues es un problema de Bukele. En este país somos 6 millones. Él que abandone la presidencia de la República, porque es un presidente de facto, y se dedica a su negocio y vive bien. Entonces, a nosotros no nos interesa que Bukele gaste 54 millones más en los militares, 53 millones, solo porque él le tiene miedo a los militares y necesita protección. Ese es un problema de una persona. El problema del país no es ese. Y el otro, ¿cuál es el otro que dije que comentaba? El pago de la deuda. Bueno, en ese estoy de acuerdo. La deuda hay que pagarla. Está bien. Pero el 30% del presupuesto es para pagar deuda. Eso es mucho Sí. dinero. Y es culpa de este gobierno porque ha subido la deuda en 12,000 millones. Aquí se está pagando intereses y amortización de préstamos del 19, del 20, del 21, del 22, del 23 y del 24. Y deuda vieja que se utilizó para programas sociales, para infraestructura y para reducir la pobreza. Porque la deuda que él heredó también una pobreza de 22,8 de los hogares según la encuesta. Ya estaba en 38 en el 19, en el 9 y la encontró en 22 y hoy la ha subido a 27. Sube la deuda y la pobreza. Ok, esto es un presupuesto malo. Si usted le recorta salud, ¿qué le están recortando? Bueno, le están recortando a 30 hospitales, 54 millones. Mira, solo con decirle al país que a los militares le aumentan 53 millones, no a la policía, a las Fuerzas Armadas, y a 30 hospitales le recortan 54, es suficiente para que este pueblo rechace el presupuesto. Más gastos militares y menos gastos para hospitales. Eso es increíble. ¿Cómo le está quitando dinero al Hospital de la Mujer, al Hospital de la Unión, al Hospital de San Miguel, a la Saldaña de Sonsonate, al Blum? Bien, en salud recortan 38 millones en infraestructura. Es una barbaridad. En salud recortan las remuneraciones, porque el gasto de remuneraciones es menor, porque no van a dar el, el aumento que están poniendo es inferior al despido. Van a despedir 1,120 personas del Ministerio de Salud. Son 13,000, 11,000 personas las que van a ser despedidas. Ya han despedido más de 3,000. Hoy van a despedir más. Mañana van a despedir más. Y también el lunes que viene y el martes. Todo hasta que termine este año. Son 11,000 para la calle. Bien, en educación le quitan a parvularia, media, básica. A la universidad le dejan el mismo presupuesto. Y ya se sabe que le deben 32 millones. Le recortan a infraestructura. Y si le recorta además a medio ambiente, agua, desarrollo local, vivienda, agricultura, ¿cómo va a impactar ese presupuesto en la mejoría de las condiciones de vida de la población, en el mejoramiento de la infraestructura, en el incremento de la producción y del empleo? No, pues si lo que están es despidiendo gente. Los despidos son 11,000. Es decir, que en lo que queda de año vamos a seguir viendo despidos, porque es en la mayoría de los ministerios. En agricultura se va más de 400, en el IDEMU más de 200, en salud una enorme cantidad, más de 1,000. Entonces, ¿qué te puedo decir? Se están degradando los servicios sociales, educación, salud, agua, todos los servicios. Y más desempleo, más pobreza y un golpe a la agricultura, porque le quitan mucho dinero al Ministerio de Agricultura. Aquí lo que hay es mucha manipulación. Es un presupuesto malo, este que tenemos, que no va a contribuir al crecimiento económico,
sino al deterioro de los servicios, la generación de desempleo, la caída del consumo. Y vamos a tener un año peor que este. Yo quisiera decir que Bukele en alguna medida yo le reconocería que está cumpliendo su promesa. Él no ha cumplido 100 promesas, pero ha cumplido una. Ya sabemos que aquí no tenemos tren, no tenemos energía nuclear, no tenemos aeropuertos, no tenemos ferry, no tenemos 4 sedes de la UE, no tenemos nada de eso. Todo eso es mentira. Pero hay una promesa que está cumpliendo, que es la medicina amarga. Sí, porque él lo prometió. O sea, la está aplicando. Yo no estoy de acuerdo y no creo que Dios le esté dictando el programa, como él dice. Pero la verdad es que él prometió eso y ahí va, ahí va. Los diputados dicen hemos cumplido y ahí aparecen algunos sindicalistas que estuvieron negociando con el gobierno diciendo que gracias a ellos se mantiene el escalafón. ¿Cuál lectura política haces tú de esto, César? Montano, el de Ande, dijo que esos 2 millones que le han aumentado, que dice que le van a aumentar, son para 43.500 docentes. Bueno, eso dice él, que él es un supuesto negociador con el gobierno. Bueno, si yo divido 2 millones de dólares entre 43.500 docentes, a mí me da, y espero que a Montano también, porque esto es una cuestión de división, $46 por docente. Estoy partiendo de su cifra, $46. Promedio. Bueno, si a uno le dan 50, a otro le darán 40. Pero el promedio. Bueno, en un año subirle $46 a una persona significa que le están subiendo $3.8 por mes y por día 12 centavos. Entonces, esos 43.500 docentes le van a dar todos los días un aumento salarial de 12 centavos. Es muy sencillo. Divide 2 millones entre 43.500, lo que te da, divídelo entre 12 meses y luego lleva los 30 días. Una tortilla es el aumento.